diputado de la Asamblea Nacional, Oscar Ronderos, por Acción Democrática. Bienvenido, Oscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un saludo, Pedro, siempre un placer venir a conversar con ustedes y mucho mejor si es aquí en el estudio. Sí. La conversa directa es mucho más grata y mucho más enriquecedora. Sí, gracias, Oscar. Mira, has tenido unos días bastante movidos, por lo menos las actividades de la Asamblea Nacional y la opinión pública. En las actividades de la Asamblea se está buscando todavía una fecha donde se propusieron, creo que fueron 23 propuestas que recibió el presidente de la Asamblea. 25, bueno, estoy cerca. Pero, bueno, ahorita estas 25 propuestas son el resultado de una consulta muy amplia, donde se consultaron los sectores académicos, los sectores religiosos, el sector político, por supuesto, y hemos recibido distintas posiciones de gente que dice que hay que hacer las elecciones en enero, que ya pasó, como gente que dice que hay que hacerlas. Hay un rector del CNE en verdad, que se pueden hacer en 35 días, y los que somos más conservadores y decimos que por lo menos hay que resguardar los 6 meses para que haya un proceso de actualización del registro electoral importante. Hay 3 millones de nuevos electores que no se han podido inscribir, hay que activar por lo menos 15.000 centros de inscripción para los nuevos electores. Hay que también incorporar en el registro los venezolanos que viven en el exterior, por lo menos en los países donde tenemos relaciones y tenemos embajadas y tenemos consulados, que se puede activar el registro electoral en el exterior, porque donde no tenemos embajada ni relaciones, el autogol que nos hizo la otra oposición radical de decir que era mejor romper relaciones con Maduro para que los venezolanos que viven en los Estados Unidos, por ejemplo, no puedan votar. En consecuencia, es mejor, como hicimos con Europa y con España, que volvimos a tener relaciones después de la llegada del presidente Sánchez, y los venezolanos que viven en España, Dios mediante, podrán votar, porque se establecerán mesas en nuestros consulados y nuestras embajadas. Mira, y este registro, con toda la modernidad que tenemos y la tecnología, que hasta puedes abrir una cuenta de banco en distintas partes del mundo, o tantas cosas que se hacen a través de las redes, ¿no se puede abrir un registro electoral de alguna manera confiable? Bueno, esto no es la primaria, Pedro. Esto no es que tú te escribes por una app que no va a verificar si estás inscrito en el registro electoral, y que si tú no estás inscrito en el registro vas a poder votar en la primaria, como ocurrió, y que si tú no vives aquí, aquí tenemos que necesariamente cuadrar el centro de votación con el sitio donde la persona vive y donde reside legalmente. Y la otra cosa, todos estos elementos tienen que ser perfectamente auditables. Si tú lo haces de una manera digital, puede ser más rápido, pero es menos confiable y menos auditable. Y el voto necesariamente tiene que ser presencial, porque no hay forma de poder verificar el voto digital que sea electrónico, que atienda el principio electoral mínimo, que significa un elector, un voto. En consecuencia, el voto tiene que ser indispensablemente presencial, pero además nosotros aspiramos que tenga las condiciones de que pueda tener la observación electoral internacional, que casi todos los observadores piden tener por lo menos 6 meses de anticipación en la convocatoria para poder organizar su misión de observación electoral. Nosotros no perdemos la esperanza que pueda venir la Unión Europea, que pueda venir el Centro Carter, que puedan venir observadores internacionales que le garanticen a Venezuela que se está haciendo una elección limpia, transparente, y que la puede observar cualquier ciudadano. ¿Y cuánto tiempo se necesita para...? Por lo menos 6 meses, por eso nosotros estamos planteando que es indispensable que sea en el segundo semestre de este año 2024, pues la Constitución lo que establece es que el 15 de enero del año que viene debe estar seguramentando un nuevo presidente para el periodo que empieza el año 2025 y termina el año 2025. Acción Democrática ofreció una fecha. Nosotros propusimos el 5 de julio como fecha estimada, porque creemos que eso cumple con los requisitos de estar en el segundo semestre, que es parte de lo acordado en Barbados, pero además cumple con los requisitos de poder actualizar el registro, cumple con los requisitos. Además, el gobierno estaba proponiendo el 28 de julio, que es la fecha del natalicio del presidente Chávez, y también de Juan Guaidó. Por cierto, les dije yo a los chavistas cuando plantearon lo del presidente Chávez. En consecuencia, creo que les aguamos la fiesta. Además, estamos proponiendo como fecha el Día de la Independencia Nacional, que mejor día que un día que nos agrupa a todos los venezolanos y no solamente a un sector de los venezolanos. Pero Titina, mi hermana, que voy a entrevistar después el 26 de julio, o sea que también puede ser ese día. También puede ser así. Bueno, cualquier día es bueno, con tal de que se ejerza ese derecho ciudadano en el que yo creo, el derecho, la fecha y el derecho al voto. Es una consecuencia de todos estos procesos, del proceso de inscripción, del proceso de auditoría, del proceso de observación, del proceso de verificación, que haga que estemos en presencia de una elección definitivamente
totalmente confiable. Y que ese resultado de esa elección, Pedro, más importante aún, es que todos lo respetemos. Si queda electo Maduro, que tenga el reconocimiento de todos los venezolanos y el reconocimiento de la comunidad internacional. Y si queda electo algún actor de la oposición, como nosotros aspiramos que sea, y proponemos el nombre del compañero Luis Eduardo Martínez como candidato de Acción Democrática, pues que tenga el reconocimiento del chavismo y de todos los actores de la política nacional y de la comunidad internacional, de tal manera que cesen las sanciones y que podamos ejercer libremente la actividad democrática y que podamos gobernar en Venezuela. Muy bien. Ahora, porque el CNE no se ha pronunciado todavía, no vemos los rectores tan activos, no se ha hablado de ese nuevo registro, de abrir el registro para millones de venezolanos, jóvenes que no están en el registro electoral. Pero yo creo que el CNE está un poco a la espera de que se llegue a una fecha. La fecha no la va a fijar la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional lo que va es a transmitirle al CNE el proceso de levantamiento de información de consulta que ha recogido, y le va a transmitir toda esa información de tal manera que sea el CNE quien tome en definitiva la fecha de la convocatoria de la elección. Uh-huh. Lastimosamente, el proceso de Barbados sufre una situación de crisis en este momento. Pareciera que Barbados está languideciendo, parece que está dando sus últimas bocanadas de vida. ¿Tú crees? O sea, la última declaración de Gerardo Blay pareciera una declaración de ruptura con el proceso de diálogo, y la respuesta de Jorge Rodríguez en la Asamblea Nacional el día martes también pareciera una declaración de ruptura. Vimos que están hablando en un tono absolutamente distinto. Por primera vez vemos a un Blay comprometido con la candidatura de María Corina Machado, cuando casi que nos había dicho que eso no era relevante y que lo único que habían establecido era el método para verificar el tema de las inhabilitaciones. La señora Machado se sometió al método acordado en Barbados y de ese método salió confirmada su inhabilitación, en virtud de lo cual suponemos que deberían atenerse a lo que el resultado del método acordado en Barbados se produjo. Yo creo que se está perdiendo un tiempo precioso. Ya hemos debido decidir quién es el candidato de la oposición para poder estar en la calle, ganando tiempo, estableciendo nuestros coordinadores de centro de votación, buscando el voto en las calles de Venezuela, y no seguir perdiendo el tiempo en una candidatura imposible, porque la candidatura que decidió escoger la plataforma unitaria, en definitiva, es una candidatura imposible porque no se puede inscribir. Uh-huh. Y si no ponen los pies en la tierra y siguen eso, les va a llegar noviembre y les va a llegar la fecha de la elección, y van a todavía seguir diciendo que están luchando para ver si la pueden habilitar. Bueno, Eduardo Fernández, que vino para el programa, y fue bastante madura su apreciación, porque lo que dice, bueno, creo que María Corina tiene que ejercer ese liderazgo que tiene, pero tiene que ya conformar una unidad o alguien para que elija el candidato que quiera. Como dices tú, si no se elige a última hora, va a ser más complicado que llegue esa candidatura. Igualmente Luis Eduardo Martínez. Bueno, yo tuve al tigre, al burro, no sé. Como que estás montando un zoológico. Yo tengo a tío Oscar Rondero. Así que yo soy un animal, una especie en extinción. Bueno, está muy bien. No sé qué. Si un medeco romulero. Eso está bien. Con mi respeto, Rómulo Betancourt. Así es. Mira, ¿qué opinión te merece lo que dijo Eduardo Fernández? Es más, Ochoa Antich le escribió hasta un artículo, ¿por qué no Eduardo? Y él se salió, dijo, no, yo no. La esposa dijo también, María Isabel, no, yo no. Bueno, yo lo que creo es que hay que tener la madurez suficiente para entender cuando uno no puede. Madurez que tuvimos en el proceso de Barinas cuando se inhabilitó al gobernador electo, que era el señor Superlano. Después se pretendió inscribir a la esposa. También estaba inhabilitada express con posterioridad a la elección. Se intentó inscribir a Julio César Reyes y tampoco se pudo porque también estaba inhabilitado. Y al final pudimos dar con el hoy gobernador del estado de Barinas, el gobernador Garrido, Sergio Garrido, y una elección que el chavismo venía de perder por 114 votos con Superlano, la perdió por 50.000 votos contra Garrido. O sea, que lo que hizo era prácticamente un personaje desconocido que no tenía, era un legislador regional de Barinas, no tenía presencia nacional, etcétera, y la voluntad de la gente hizo que fuera el gobernador. ¿Y cómo ha sido su gestión? Bueno, su gestión ha estado mediatizada por el control del poder nacional, por la imposibilidad del acceso a los recursos, con un situado muy menguado. Es decir, la gestión no ha sido lo que hubieran aspirado los barineses, producto de que el gobierno también le ha puesto una cantidad de trabas
para el ejercicio. Y en el caso de las gobernaciones no tienen recaudación propia, sino que dependen esencialmente del situado constitucional y de los recursos que le envían. Y el situado constitucional no le está entregando nada. No les está llegando prácticamente nada, y los recursos que el gobierno nacional le destina a los gobernadores de oposición son bastante menguados. Como un salario mínimo, pues. Así es, son como un salario mínimo. Esa es la mejor comparación. Sí, mira, hablando de las sanciones, tú las mencionaste y han hecho mucho énfasis a través de los medios, a través de distintos voceros de oposición, de gobierno. Hoy tuvimos a la gente de Fede Cámara y una de las encuestas que ellos hacen, más del 90% de los empresarios y comercios están en contra de las sanciones porque son los principales afectados por no solo los empresarios, pero la gente en definitiva es la más afectada por el tema. ¿Quién paga los salarios? Por el tema de las sanciones. Bueno, pero no solamente el tema de los empresarios. Es que míralo desde el siguiente punto de vista. ¿Por qué el salario de la administración pública no se pueden pagar mejores salarios? Porque nuestro gran ingreso del Estado venezolano es el ingreso petrolero. Si Venezuela no puede vender su petróleo en condiciones normales en el mercado internacional, ¿cómo produce los 4.000 millones de dólares que necesitas para incrementar el salario de toda la administración pública? Salario de maestros, salario de policías, salarios de obreros públicos, salario de toda la administración pública en general. En consecuencia, pero además, ¿cuál era el objetivo de las sanciones? El objetivo de las sanciones era tumba Maduro, el esquema de la máxima presión que estableció el señor Trump, y en consecuencia, pareciera que ese escenario de la máxima presión y el escenario de las sanciones no logró su objetivo. Maduro sigue en Miraflores y la gente está pasando mucha más hambre porque no tenemos acceso a la comida y un salario digno, mira, porque no hay un ingreso público. A mí lo que me preocupa que se caiga Barbados es que teníamos una serie de beneficios que nos dieron algunos permisos para poder explotar petróleo, gas, también oro, y ya el oro lo están trancando. Ya el oro no lo revocaron. Sí, y eso, teníamos unas proyecciones de crecimiento económico entre 4 a 10% para fin de año. Bueno, esas proyecciones del crecimiento económico vendrían al traste totalmente al reimponerse las sanciones, pero además el gobierno de los Estados Unidos se estaría dando un tiro en un pie, porque estaría incrementando de nuevo la migración y van a volver a aparecer los migrantes en Chicago, en Nueva York, atiborrando las calles. En Nueva York es impresionante. Es impresionante. Y la inmigración venezolana, un niñito lo metieron ayer preso, 15 Pero no años. solo eso, sino que es que los propios alcaldes están diciendo que están superados en su capacidad económica para tener la cantidad de inmigrantes que tienen. En el estado de Nueva York es una obligación recibir a los migrantes y darles un sitio donde dormir. En consecuencia, el alcalde de Nueva York dice que ya está superado y que no tiene presupuesto para atenderlos. El mismo caso con el alcalde de Chicago, que he visto las reseñas de prensa, pero además el gobierno ya le ha dicho expresamente al gobierno de los Estados Unidos que no va a recibir más vuelos de repatriación. En el mes de diciembre se recibieron 26 vuelos de repatriación, casi que a razón de un vuelo diario de repatriación de migrantes venezolanos desde los Estados Unidos. Esos vuelos sí llegaban directamente y el gobierno suspendió esos vuelos de repatriación de migrantes y al final las sanciones no sirven ni para tumbar a Maduro ni para mejorar la condición de los venezolanos, todo lo contrario, generan una peor situación de venezolanos que terminan en las calles de Nueva York y de Chicago y del resto de las ciudades de los Estados Unidos intentando saciar el hambre que las sanciones y el gobierno malo de Maduro lo obligan a correr. Fíjate, lo que me preocupa también es que estas sanciones traen una opacidad donde el gobierno se puede manejar perfectamente bien, vender petróleo offshore, de barco a barco, 23.000 millones la falta de transparencia entre las negociaciones de petróleo. Dice el propio gobierno que fue el costo de la opacidad durante la gestión anterior de PDVSA, por cierto, todavía aún no castigada, y en consecuencia este tipo de escenario se presta para eso. Uh-huh. Ahora, el gobierno no es tonto y sabe utilizar sus armas de negociación. Pero a lo mejor está llevando las sanciones, Pedro. Exacto. Eso lo dice Luis Vicente León siempre, que el gobierno se mueve perfectamente bien con sus sanciones. Tiene un esquema, un plan A en un escenario normal con el levantamiento de sanciones como estamos ahora y vendiendo en el mercado internacional a precio de mercado sin descuento el petróleo, y tiene un plan B en el que se muda a su historia negra y además tiene justificada cualquier cosa porque dice, bueno, yo estoy bloqueado, yo estoy sancionado, no te puedo dar de comer, no te puedo mejorar el salario porque los Estados Unidos me tienen bloqueado. Cuba tiene 60 años con esa excusa. Bueno, y creo que si la otra oposición sigue en esa política torpe, estúpida de seguir en el esquema cubano, podían hacerle realidad el sueño a Maduro de pasar 60 años en el poder, ya llevan 25. Ahora, tú hablas de la otra oposición, ¿no ves alguna posibilidad que sea una sola oposición? Mientras escojan dioses y diosas va a ser imposible.
Bueno, Diosa Canales quiere. Bueno, Diosa sí está habilitada. Tú votarías por Diosa. Por Diosa Canales, que ella sí puede. Diosa sí puede. Ella dice que sí, que ella se lanza. No, ya lo dijo, se lo ha dicho María Corina. Señálame a mí que yo sí puedo, yo sí estoy habilitada. O sea que la diosa sí. Bueno, pero es que además, pero es que estos dioses terrenales que creen que están por encima del bien y del mal y que con ellos se acaba el mundo. Si yo no soy candidata, no habrá elecciones. Bueno, yo creo que aquí va a haber elecciones con o sin candidata. O seguiremos mucho tiempo, pero yo creo que eso es una estrategia, política. Pero es una estrategia estúpida, Pedro. Bueno, porque no la voy a calificar. El tiempo que estás utilizando, el tiempo que estás perdiendo en eso, podrías tener un candidato que sí pudiera competir en la calle buscando votos y ganándose la voluntad de la gente para poder derrotar a Maduro. Pero ella sigue en campaña a pesar de la inhabilitación. ¿Por qué? Como tú dices, ¿cómo yo voto por eso? Bueno, en algún momento ella va a nombrar a alguien, nombrará 5, después escogerá quién es. Carlos Blanco, que es su principal asesor de hace mucho tiempo y un gran intelectual, él dijo que ya su equipo está dispuesto, y el de María Corina, a negociar con el gobierno. O sea, a dar esa declaración es algo muy super. Fíjate que yo le pregunté. El gobierno ha dicho que no está negociando con ella, que ellos no la han visto. Uno no sabe ni siquiera sabemos qué pasó en Barbados. Esto es todo opaco, no sabemos nada. O sea, quien diga lo que diga, no sabemos ni siquiera si están en el país. Dijeron que las negociaciones iban a ser en el país y están afuera. Jorge Rodríguez dijo el martes pasado que Gerardo Blay decía que no se reunían en Venezuela y que se habían reunido 44 veces. En Venezuela. Lo que pasa es que ellos se reúnen escondidos y a medianoche. Claro, nosotros lo hacemos a la luz del día en la Asamblea Nacional, que es el Foro Político Nacional, y por eso nos han satanizado y nos han catalogado de alacranes. Tú como buen adeco sabes que aquí en este país y en muchos países lo que funciona es el cogollo. Lo malo no está en el cogollo. Bueno, eso es todo cogollo por detrás y llega después con una resolución como la reunión diplomática. Pero es que tú llegas a la reunioncita donde firman, pero ya tiene todo. El verdadero cogollo, y lo admite Jorge Rodríguez en su declaración del día martes, creo que es la declaración más sincera que ha dado, que Barbados y México se convirtieron en una notaría, porque ellos acordaban su cosa con los americanos en Qatar o en Italia, donde se viera Juan González con Jorge Rodríguez, y le traían el mandado hecho a los de la plataforma unitaria. Fíjate que, por ejemplo, después que se liberó Alex Saab, que lo que quería decir es que eran negociaciones injustas, más de un lado. No son injustas, que eran con los verdaderos amos de los señores. Eran con los Estados Unidos, que son el mandador de los señores. Y los señores de la plataforma lo que iban era a firmar lo que su amo de los Estados Unidos le ordenaba. Por ejemplo, yo vi que unas declaraciones de Juan Pablo Guanipa que decía que él se deslindaba de la libertad de Alex Saab que había acordado el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno del presidente Maduro, y que su hermano había firmado en Barbados el día antes, y el día siguiente, qué casualidad, aparece el señor Saab en Caracas y aparecen 10 americanos en los Estados Unidos. Pero eso es parte de los acuerdos. Y 23 presos políticos, porque eso es lo importante. Más allá que Alex Saab, yo no sé qué tan importante es ese señor, pero a mí sí me importan los presos políticos venezolanos con su familia y que los liberaron, pues, y son utilizados como ficha de negociación y ahorita van a utilizar a otro. Lo que tú no puedes ser un farsante, decir que no sabes de eso, cuando el día anterior el representante de tu partido, además tu hermano de doble conjunción, firmó en el acuerdo de Barbados y al día siguiente, qué casualidad, aparece Alex Saab libre en Caracas. Yo me deslindo de eso, de esa parte, esa es la que no me gusta. Eso se firmó. ¿Tú viste el documento? Es que esas son las cosas no escritas del acuerdo de Barbados. Pero es que eran como acuerdos muy subjetivos, es que cosas muy amplios. Escritas, por ejemplo, el levantamiento de las sanciones no aparece en ninguna parte del acuerdo de Barbados. Pero hubo una licencia. Ni que tenían que habilitar a todo el mundo. Tenían que habilitar a todo el mundo. Lo que se estableció fue el mecanismo, y lo anuncia el propio coordinador de la negociación, que es el gobierno de Noruega. Pero además, en el caso de las libertades, la de Alex Saab, la de los 10 americanos y la de los 23 venezolanos presos políticos, no aparecen en ninguna parte del acuerdo. Pero eso se produjo al día siguiente de la firma. Sí. La licencia 44, que es la licencia en materia de petróleo y gas, tampoco aparece en el acuerdo de Barbados, pero la produjo la FAC al día siguiente. Hoy acabo de entender con algo que tú me dijiste, no sabía por qué el destino principal de los venezolanos que emigraban era Nueva York. Ayer salieron cifras de lo que ganó Panamá por el Guairén, ¿cómo que se llama? El Dairén. El Dairén, que es algo terrible. En verdad que eso es, parece que el infierno, porque tienen animales salvajes, violaciones. Una inhóspita. Sí, y que bueno, por mafia. Y después que tú cruzas el Dairén, tienes un río que se lleva todo el... Trata de personas, que trata de personas, y hay negocios millonarios con eso. Es un gran negocio. ¿Tú crees que muchos de esos que regresaron a Venezuela vuelvan a hacer esa travesía y vuelvan a intentar llegar a los Estados Unidos? Yo creo que los que ya la hicieron no la quieren volver a hacer.
Lo que les ha tocado padecer a los venezolanos que han migrado, y sobre todo los que se van por esa ruta, que creo que es la ruta más difícil, la ruta más tormentosa, es, no creo que la quieran repetir. Yo creo que ninguna situación en Venezuela justifica que ningún venezolano se vaya del país y que ponga en riesgo su vida en la selva del Dairén por el hecho de que tenga una condición económica muy precaria en Venezuela. Así. Mira, mucha gente que vive en los Estados Unidos, en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y tengo hasta familiares allá, dicen que ha caído el nivel de lo que era en la Nueva York de hace 20 años, es como la Venezuela, el Caracas del 2000, como la canción. Eso no es lo mismo, han bajado el precio de los bienes raíces, el movimiento Black Matter se ha tomado todo, vemos que asaltan, bueno, muchos venezolanos, dijeron que uno se había ido para allá, que es el jefe del tren de Aragua en Nueva York, o sea, están trasladando todos los problemas aquí. Estados Unidos estará consciente de eso y lo que se tratan estas negociaciones también por detrás. Yo creo que los señores republicanos de Florida, como el señor Marco Rubio y el señor Donald Trump, no están conscientes de eso, pero el alcalde de Nueva York, que los padece todos los días, sí está consciente de ello y se lo ha manifestado el presidente Biden, y el presidente Biden ha fijado una política migratoria para el caso venezolano en la intención de entenderse con el gobierno de Maduro para poder repatriar esos migrantes, para poder repatriar los venezolanos que delinquen en los Estados Unidos, que no son, por supuesto, la regla, son la excepción, pero son los que generan esa mala imagen que estamos teniendo los venezolanos. Y aquí en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo. Muy bien, Oscar, un placer tenerte. Gracias por venir hasta acá. Gracias a Pedro Leal, que siempre está pendiente de nosotros. Gracias por estar contigo, Pedro. Más bien se nos hace corto el tiempo para la conversa. Sí, además el señor Zurdo está... Ya dio la orden de corte. Sí. Yo creo que él trabaja en Conatel. Yo creo. Y no ha atendido el teléfono. Muchísimas gracias, Oscar Ronderos, diputado de la Asamblea Nacional.